Bien, hermanos, para recordarles un poquito el tema de lo que es este libro de Santiago, es hacedores de la palabra de Dios, es como se titula. Y pues hemos ido avanzando un poquito allí en el capítulo 1 y el 2, y hoy tenemos el título es La fe y las obras, es el título del mensaje, el estudio que tenemos hoy en este día. Llegamos a uno de los pasajes más interesantes de las Escrituras en este día, porque ha sido motivo para diferentes interpretaciones. Si nosotros a veces vemos un pasaje simplemente por un solo versículo o dos, podemos entonces nosotros quedarnos inconclusos en lo que la Biblia enseña. Hay quienes han dicho que Santiago se contradice con Pablo acerca de lo que es la salvación, porque claramente Pablo habla en mucha abundancia acerca de la salvación por la fe, no por las obras de la ley. Existen muchos pasajes, podemos decir decenas, donde Pablo nos enseña que el cristiano es salvado por creer en Jesucristo y nada más, solamente por la fe sola, sin las obras de la ley. Ejemplos tenemos en Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 nos dice así. Le voy a pedir por favor que nosotros vayamos a ese lugar y veremos lo que Pablo está diciendo en Gálatas 2:16. Una vez que lo tenemos ahí, hermanos, voy a leer. La Biblia dice así, si estamos ahí. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces está diciendo la Escritura, hermanos, que no existe una sola persona que pueda ser salvado por las obras de la ley, por hacer lo que dice los 10 mandamientos o por hacer lo que dicen los preceptos de la ley de Dios. Nadie puede ser salvado. Entonces es muy clara y entendible esta declaración que está haciendo el apóstol Pablo, que nosotros, hermanos, somos salvos por la fe sola. Encontramos otro pasaje contundente para reforzar esta verdad en Romanos 3:28. Y esto nomás son unos cuantos de los decenas que existen acerca de lo que es esta verdad. Dice Romanos 3:28 así. Romanos 3:28: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La Biblia dice concluimos. Esto quiere decir se pone fin a la discusión, no hay más, así se queda, así debe de ser. Concluimos, terminamos entonces con esta declaración que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así es que nosotros vemos que después, aunque Santiago, hermano, fue escrito primero que las cartas paulinas, pero está escrito en un orden donde lo vemos después, y vemos a Santiago que él viene en su epístola donde muchos han errado tomando la posición de que la salvación viene por la fe, pero también añadiendo las obras de la ley, porque el versículo 14, si regresamos allá a Santiago, nos dice algo más o menos así. Si Santiago, leemos otra vez el 2:14: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces aquí viene algo, hermanos, que mucha gente ha determinado como que hay una pelea entre estos dos escritores, donde uno está afirmando de que la salvación es por gracia y nada más, y otro está diciendo, ¿acaso esa fe simplemente la salvará? ¿Cómo podemos conciliar entonces esta aparente diferencia entre estos dos varones de Dios? Hay un detalle que siempre tenemos que tener en cuenta. Esta carta, recuerde, es escrita a cristianos judíos o hebreos, los cuales, hermanos, ellos siempre han considerado la ley de Moisés como algo esencial y algo que deben de hacer. Incluso cuando son creyentes, cuando son cristianos, ellos siguen con las costumbres, porque eso fue dado por Dios y les dijo que iba a ser algo perpetuo.
Por ejemplo, ustedes ven el apóstol Pablo, él tuvo que hacer voto, tuvo que quitarse el pelo porque había hecho voto, y esos votos son de la ley, porque era un judío, porque era parte de lo que es la ley de Jehová. Entonces, la ley de Jehová es la ley que es universal, es eterna, es la que se guía a todos los países, toda la humanidad, y por eso entonces entendemos que la ley de Moisés era muy importante para los judíos y sigue siendo todavía hasta hoy. Pero escúcheme, dice la escritura que estos judíos que se habían convertido exigían a los no judíos que se habían creído en Cristo el que necesitaban seguir la ley, necesitaban seguir haciendo las cosas de la ley, si no, no podían ser cristianos. Vamos a leer en Hechos 15:1 para que nosotros entendamos por qué Santiago está explicando todas estas cosas en una manera de poder introducir la fe y también las obras. Hechos 15:1. Hechos 15:1. Estamos ahí. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice, hermanos? No podéis ser salvos. Mira, entonces aquí vemos, hermanos, desde entonces esa doctrina, la cual está diciendo: si es verdad que ustedes recibieron a Cristo, han creído en Él, pero ustedes necesitan ahora circuncidarse, y después de eso necesitan seguir la ley de Moisés. Si no, ustedes no pueden ser salvos. Entonces, no es, hermano, algo que es nuevo cuando lo está diciendo Pablo y Santiago, sino que los mismos judíos, ellos consideraban que la salvación viene por la fe más las obras de la ley. Dice el versículo 15, allí mismo, el 5. El versículo 5, ahí mismo de Hechos 15, dice así. Están ahí cerquitas, ¿verdad? Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, este problema no ha cesado todavía hoy. O sea, sigue hasta el tiempo, como dije, pues los judíos siempre han sido celosos de lo que es la ley de Moisés, pues fue dada al pueblo escogido de Dios, y como ya dijimos, es una ley que incluso nosotros debemos de apegarnos a ella, pero no para salvación, sino porque ya somos salvos. Y ahora Pablo y Santiago no están en ningún desacuerdo, más bien están de acuerdo en lo que es esta clase de fe. Ellos están perfectamente al unísono, ellos están discutiendo el mismo tema desde diferente punto de vista. Es como un árbol. Pablo está viendo la fe en la raíz, cómo comienza la salvación del creyente de la raíz con la fe, y luego Santiago lo está viendo como el fruto que está dando esa fe, y lo está viendo entonces como el árbol completo, pero ellos están viendo la fe de la misma manera. Recuerdan que les hice una ilustración acerca de lo que son las obras de la ley y las obras de la fe, o el fruto de la ley y el fruto de la fe. Bueno, las obras de la ley son las que están de este lado antes de ser salvo, la cual nadie no le puede llevar a la salvación, pero la fe nos lleva a la salvación, y de ahí para adelante usted y yo tenemos que tener frutos de la fe, que eso es las obras que está mencionando Santiago en este momento. Bueno, en un final entenderemos perfectamente, hermanos, que Santiago no está en desacuerdo, ni tampoco Pablo. Entonces, hermano, hablando de las obras de la ley, quiere decir la ley de Moisés, guardar los 10 mandamientos, cumplir con todos los ritos hebreos, es lo que quiere decir, lo que se refiere cuando se refiere a las obras de la ley. Pero Santiago está hablando acerca de las obras de la fe que cada creyente debe tener. Entonces, la razón que nosotros predicamos y enseñamos: cambia tu vida, busca la santidad, vive para Dios. Esas son las obras de la fe que está diciendo Santiago. Si tú dices que tienes fe, tú te necesitas entonces de vivir una vida diferente, una vida que no sea la misma que antes tú vivías. Entonces, las obras de la fe son los frutos del Espíritu Santo que vive en el ser del creyente desde el día que fue salvo. Ahora es importante, hermanos, entender el significado de lo que es la fe del Evangelio. Creer en la existencia de Dios no es la fe que salva, porque gente dice: yo creo mucho en Dios. Y aquí te voy a ver el pasaje de versículo 19, allí en Santiago 2, donde estamos.
Y el versículo 19 dice una cosa comparada con eso. Dice: tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, no porque una persona dice: es que yo tengo mucha fe en Dios, creen que Dios existe, creen que Dios es verdadero. Pero una cosa es creer que Dios es verdadero y otra cosa es creer en lo que Dios dice en su palabra, creerle a Él acerca de lo que es el evangelio. Y encontramos muchas personas las cuales ellos dicen: es que yo voy a ir a la gloria porque tengo mucha fe en Dios. No se trata de eso, se trata de tener fe en el evangelio de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, leemos otro pasaje para que nosotros entendamos, hermano, y cuando entremos a lo que es la explicación de la diferencia de lo que está hablando Santiago y Pablo. Primera de Corintios 15, 1 y 2. Dice así, 1 Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y luego dice esta palabra que dice, hermanos: si no creísteis, en vano. Mira, hermano, para creer en Jesucristo, para la salvación, se necesita una fe viva, no una fe muerta. Entonces, aquí los corintios, había muchos de ellos que habían creído en Cristo, que habían profesado que eran cristianos, que habían profesado que ellos estaban ya en lo que es en la familia cristiana. Pero esa palabra, cuando me dice: si no creíste, es en vano, es que tu fe que tú depositaste en realidad no era la fe viva que salva, sino fue una emoción que tú sentiste. Acuérdense que en esos tiempos la mayoría de los países estaban recibiendo el evangelio por primera vez. No conocían nada de Jesús, no conocían nada de Jehová. Ellos recibieron el mensaje y muchos de ellos dijeron haber creído. Pero Pablo dice: si ustedes no perseveran en esa fe, ustedes no han creído en vano. Entonces hay una existencia de la fe viva y la fe muerta. Muchos corintios profesaban creer en Cristo, pero no en una fe salvadora. Por eso dijo Pablo: ustedes son salvos si no creyeron, en vano. Hoy existen muchas gentes, multitudes, los cuales dicen creer en Cristo, pero no tienen salvación. Entonces, hermano, han creído en vano, porque no han creído en la fe salvadora que da vida eterna. Y así vemos muchas personas que no han nacido de nuevo, son zombies, caminando por ahí y por acá, pero están muertos espiritualmente porque no han nacido de nuevo. Porque para nacer de nuevo necesitas una fe viva, no una fe muerta. Y aquí es lo que está explicando Santiago ahorita, que esta fe que está hablando él es una fe que está muerta en sí misma. Proseguimos entonces, hermanos. Esta fe no puede salvarle. Por eso dijo él: podrá la fe salvarle, la fe muerta no puede salvar. Si su fe está en asistir a una religión tradicional, su fe está muerta. Si su fe está en congregarse fielmente en una iglesia para decir que es salvo, entonces esa fe está muerta. Santiago, hermanos, entonces presenta una ilustración de lo que produce la fe. En los siguientes versículos vemos una ilustración. En el versículo 15 al 17, allí de Santiago 2 dice así: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Escuche, hermano, una fe piadosa no puede ser evidencia de que una persona tiene salvación. Es lo que siempre ha dicho también el apóstol Pablo, que si usted no puede, mire, porque hay personas que son piadosas pero no creen en Cristo. Hay personas que ayudan a todo mundo pero no creen en Dios. Entonces, por eso vamos a ver que una fe piadosa o una actitud piadosa no da salvación a ninguna persona. Porque existen personas que son muy generosas pero no han recibido a Cristo. La fe que salva al pecador no es una fe muerta, como dije, sino una fe viva. Y la fe viva debe producir fruto. Es la insistencia de Santiago. Esa fe tiene que producir fruto. En 3 pasajes de este texto,
Santiago enfatiza que la fe sin obras es una fe muerta. Versículo 17 lo dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y dice el versículo 20 y el 20: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y aún el 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ok, entonces poco a poco nos vamos a ir adentrando, hermano, en lo que culmina con esta explicación. Porque aunque la escritura está diciendo en el 14, diciendo esa fe podrá salvarle, tener la fe podrá salvarle, pero entendemos, hermano, que una fe muerta no le puede salvar, pero una fe viva es la que salva. Cristo dijo en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, comenzando con la enseñanza del Señor, Él dice que nosotros, si somos salvos, si somos hijos de Dios, necesitamos nosotros llevar fruto. No fruto para la salvación, sino porque nosotros ya somos salvos, pertenecemos a Cristo, y si nosotros vamos a estar cerca de Él, vamos a llevar mucho fruto. Pero si nos alejamos de Él, entonces no vamos a llevar fruto, y esa fe que nosotros profesamos simplemente no dará el fruto que debe de dar. Y es donde Santiago está expresando acerca de que la fe debe de llevar fruto. No para presumir, no para impresionar a nadie, sino porque somos hijos del Señor Jesucristo, que Él es la mata, nosotros somos las ramas, y después debemos de llevar fruto. Luego Pablo más tarde escribió en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia, benignidad, bondad, fe. Sigue diciendo: mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, solamente alguien que tiene el Espíritu Santo puede producir este fruto. Alguien que no lo tiene no lo puede producir, porque este es el fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Entonces entendemos, hermanos, que nosotros solamente que tenemos el Espíritu Santo podemos tener este fruto. Y otra vez, le repito, por esa razón, Dios nos recibe como somos, igual así como estábamos antes, así de pecadores, así de tirados en el piso, pero Él nos levanta, nos pone en el camino recto, y Él espera que nosotros cambiemos nuestras vidas, no para salvación, sino para dar fruto del Espíritu. Y ese es el fruto que está hablando Santiago acerca de que la fe debe producir el fruto. Por eso le repito otra vez: estudiamos la Biblia para obedecer a Dios, predicamos, enseñamos a los jóvenes vivir de una manera que le agrade al Señor, matrimonios que puedan glorificar a Cristo. ¿Por qué? Porque debemos nosotros de dar fruto. Seguimos entonces. Usted puede ver entonces muchas personas que quizás están en los caminos de alguna religión, pero están muertos, porque necesitan la fe viva de salvación. Mientras no hayan nacido de nuevo, su fe es muerta. Y Santiago con sus ilustraciones enseña que la fe viva debe dar frutos, pero no para impresionar a nadie, ni tampoco para impresionar a nadie más, sino para engrandecer la obra de Dios. En Texas, hermano, por ejemplo, había una dama soltera, la cual por muchos años estuvo sosteniendo una familia de misioneros fuera de este país. Nadie supo quién era quien les ayudaba hasta el día que murió. Y el día que murió se descubrió que ella apoyaba a esa familia de una manera tan generosa. Ahora déjame hacerte una pregunta: ¿esa era una fe muerta o una fe viva? ¿Qué era? Una fe viva. Ahora, la gente nunca se dio cuenta, pero Dios sí se dio cuenta. Entonces, no vayamos entonces confundiendo el asunto de que tú tienes que mostrarle a alguien que tú eres cristiano. Nosotros no somos nadie para andar vigilando quién está haciendo buenas obras. A lo mejor no es cristiano, a lo mejor no cree. Nosotros no somos detectives para poder decidir eso.
Por eso no es lo que la gente piensa, de que el que es cristiano entonces tiene que mostrarse por sus buenas obras, y si no, no es cristiano. No, hermano, eso no es así. Personas que hacen muy buenas cosas no son cristianos. Lo que está hablando aquí otra vez, estamos viendo del fruto de lo que es la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Versículo 18, proseguimos en Santiago 2:18, dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hasta alguno dirá, este pasaje nos pone en la entrada del contenido real que Dios nos quiere enseñar en este tema de la fe y las obras. Alguien que dice tener fe pero no tiene fruto es hablar solamente de labios. El hablar diciendo que yo soy buen creyente es simplemente, hermano, llevar pues la pura voz adelante. Aquí, en primer lugar, nosotros vimos entonces que Santiago, él nos da una ilustración de cómo es las obras de las obras de la fe. Si tú ves a alguien que está en necesidad, un hermano de la iglesia, una hermana que no tiene que comer, que no tiene que vestir, y le decimos, bueno, voy a orar para que Dios te bendiga, y dice, no, no es así. Tú debes de ayudarle a esa persona, debes de ayudarle con comida, debes ayudarle con algo, porque cualquiera puede decir que Dios te bendiga. Y es lo que está diciendo, que una fe así de esa manera no debe ser así. Es que nosotros, hermano, cuando queremos mostrar esa fe ante las personas, debemos de hacer algo por el necesitado. Esa es la fe, esos son los frutos de lo que es la fe de la que nosotros profesamos. Ahora, enseguida, Santiago cita ejemplos bíblicos, y esto es lo más importante. Regresemos a Santiago 2, 21 al 23. Santiago 2, 21 al 23 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Entonces, la mejor manera de aprender la verdad es a través de otras verdades de la Biblia, de otros pasajes. Nosotros no discutimos con las personas, nosotros le decimos qué dice la Biblia. Entonces, por eso, entonces, el mismo pasaje nos manda a otro pasaje, que es el de Abraham. Y comenzamos viendo allí, Abraham nos presenta al hombre emblema de la fe, el hombre ejemplar. Y esta historia nos sirve para comprobar una vez más que Pablo y Santiago no están en desacuerdo, no están echando golpes frente a frente, sino que más bien están espalda a espalda peleando en contra de lo que es la falsa doctrina. Versículo 21: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo sobre el altar? A Abraham, hermanos, se le pidió un acto de absoluta obediencia para probar cuánto amaba a Dios. La escritura dice claramente en Génesis 22 que Dios decidió probar a Abraham, y le dijo a Abraham: yo quiero que tú me ofrezcas a tu hijo único en holocausto. Yo quiero que tú me lo des. Y entonces aquel hombre agarró a su hijo, agarró la lumbre, agarró el cuchillo, la leña, y se fue al lugar donde Dios había dicho, porque él estaba dispuesto a obedecer lo que Dios le había pedido. Abraham, hermano, fue justificado no porque él ofrecía, o sea, era salvo no porque él ofrecía a su hijo, pues ya en realidad era un hijo de Dios, era el principal de ellos, sino que el acto, hermano, que él hizo fue un fruto de la fe que él tenía. Versículo 22 dice: y se cumplió, ¿no ves que la fe actuó con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, la fe se perfeccionó por las obras. Abraham tenía fe, ya tenía la fe, pero su obediencia perfeccionó la fe. Versículo 23 dice ahí: asimismo también, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Abraham creyó a Dios, ¿y qué pasó? Fue justificado.
Lo que justificó a Abraham y lo que llevó a actuar obediencia fue la fe viva, no una fe muerta. Y por eso él fue llamado el amigo de Dios, el padre de la fe. Versículo 24: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces aquí vamos, hermanos, a ver algo importante. El tema no cesa con este hombre aquí. El hombre es justificado solo por la fe, sin que también dice tienen que ser obras. Hay una orden en la historia, hermanos. En el versículo 22 dijimos que Dios probó a Abraham y le dijo: ofréceme a tu hijo a Isaac en holocausto. La pregunta es: ofreció Abraham a Jehová a su hijo en el altar? Lo ofreció. Aquí una cosa interesante: ofreció Abraham a su hijo en el altar a Jehová. Lo ofreció. No lo ofreció, porque Dios trajo un sustituto. Trajo al carnero que estaba ahí atorado en eso. Entonces, ¿cuál es la obra que hizo entonces él? Él no dio a su hijo, no lo sacrificó, no hizo una obra. Dice que la fe lo movió para levantar el cuchillo en alto y entonces iba a degollar a su hijo cuando el Señor le llama y dice: para, yo sé que tú eres alguien de fe, no hagas eso. Ahí tienes, agarra el cordero y mátalo a él. Pero en realidad, hermanos, si nosotros vemos la historia, él no ofreció nada, no usó una obra. Él no hizo una obra, fue su fe lo que le justificó. Y entonces por eso se dice que fue justificado, porque él obedeció a Dios. Entonces entendemos que este Abraham en realidad no fue salvo por ninguna obra. O sea, no hizo ninguna obra, sino que lo que él creía, la fe viva, le llevó a obedecer lo que Dios había dicho. Entonces entendemos un poquito más avanzando en lo que es esa historia, porque la vamos a ver completa. Entonces Abraham creyó a Dios. Entonces esta fue la fe que le fue contado por justicia. El creer, eso fue lo que le fue contado, porque él no hizo ninguna obra. Entonces, ¿habrá alguna contradicción con Santiago? Bueno, hay que ir a otro pasaje de la Escritura para completar el acto de Abraham. Romanos capítulo 4. Acompáñenme por favor ahí a Romanos capítulo 4 y vamos a leer versículo 1 y 2. Romanos 4, 1 y 2. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y hasta dice según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ya lo vemos. Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Abraham fue justificado, pero no para con Dios. Ninguna buena obra impresiona a nuestro Señor. Ninguna buena bondad que nosotros hagamos impresiona al Señor. La enseñanza de Santiago entonces es esta, hermanos: las obras de la fe son el fruto para que los demás crean que nosotros tenemos un Dios vivo y verdadero. Las obras que nosotros hacemos no es para salvación, es para que más gente pueda creer que Dios actúa en los pecadores, que nos ha salvado y los puede salvar también a ellos. Entonces, por eso dice que esa fe no es para justificarle delante de Dios, sino es más bien delante de lo que es la gente. Es para que la gente vea que nuestra fe es viva. Por eso dijo él, muéstrame tu fe. Le dice ahí en Santiago: muéstrame tu fe. ¿Para qué yo le voy a mostrar a alguien mi fe? Para que esa persona entonces pueda creer. Y es que hay muchos que dan mal testimonio, hermanos, y ellos degradan el nombre de Jesucristo. Y ellos con sus malas obras van haciendo que a muchos se les cierre la puerta y no vengan al evangelio de Jesucristo, porque no dan los frutos de la fe. Son malas obras y no es para justificarse delante de Dios, sino para que otros vean que nuestro Dios es verdadero. Existe un ejemplo de las Escrituras que Santiago usó aparte de Abraham. Pero antes, leemos versículo número
3, aquí donde estamos, Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y mira el 4, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mira esto, hermano. A ver, hermano Richard, aquí, mira. Yo soy, hermanos, yo soy el hacendado. El hacendado. Entonces, yo a él simplemente quiero decirle que él no tiene dónde vivir. Yo lo voy a traer a la casa. Vas a vivir en mi casa, vas a disfrutar de todo lo que yo tengo. Y entonces vas a ser parte de mi familia. Entonces, pero no lo mereces, ¿verdad? Pero va a estar aquí conmigo. Entonces dice, lo que él trabaje, entonces él merece que se le pague. ¿Ah? Pero como yo le digo que él va a ser parte de mi familia, entonces si yo le pago, si él me paga a mí, o sea, si yo le tengo que pagar por lo que está haciendo, entonces ya no es un regalo que yo le estoy haciendo. ¿Me entiendes? Yo le dije a él que iba a vivir conmigo gratuitamente, que ya iba a estar conmigo. Entonces si él comienza a trabajar por esa estancia que tiene allí, dice la Biblia, entonces le cuenta como una deuda. Entonces cada semana, entonces tengo que pagarle a él por causa de lo que está haciendo. $5 por estas 8 horas que has trabajado. Mira, entonces muchos cristianos quieren hacer obras, y si ellos hacen obras están rechazando lo que Dios quiere darle gratis, que es la salvación. Entonces lo que hace Dios, bueno, tú estás trabajando por la salvación, pues te va a pagar por ella. Y hermano, ¿no es acaso un ridículo que nosotros queramos recibir cosas de Dios o pagarle por lo que hizo por nosotros? Por eso dice que el que trabaja se le cuenta como deuda, pero el que no trabaja se le cuenta como gracia, como regalado. Tú me dijiste que venir aquí, yo vivo aquí gratis. No tengo que trabajar, porque si no, entonces yo tendría que cobrar. ¿Ah? Entonces, esta es una ilustración de que tenemos que entender que aquellos que quieren hacer obras están tratando de pagarle a Dios por lo que ya hizo por ellos. Y eso no es gracia, sino que es una obra, es una deuda, pero la salvación del Señor es justificada gratuitamente. Ahora dijimos que Santiago nos da otra ilustración bíblica acerca de la mujer ramera Rahab. Santiago 2:25. Estaremos ya finalizando con este versículo casi ahí. Santiago 2:25 dice: asimismo también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Cómo es que Rahab fue justificada por las obras? Vamos a ver el pasaje de ella, por favor. Josué capítulo 2, 1 al 5. Josué 2, 1 al 5. Llegaron ahí, hermanos. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciendo: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Rahab, hermano, enfrentó el peligro de ser asesinada, ejecutada de parte de sus propios compatriotas, porque ella ocultó a los espías, escuchó que el Dios de ellos venía acabando con todos los países y venía conquistando toda la tierra, y llegarán un día aquí. Y el día que lleguen van a conquistar toda la tierra. Ese es el Dios verdadero. Ellos van a acabar con todo. Y ella creyó en ese Dios. Ella creyó que ese Dios sería también capaz de poder salvarle a ella.
y por eso ella se unió a su causa y de esa manera ayudó a los espías para que no fuesen asesinados, y eso fue lo que produjo su fe, el poder echarle la mano a ellos y librarlos para que no fuesen apresados y fuesen asesinados. Entonces por eso dice Santiago que por la fe ella obró para que entonces los hijos de Israel pudiesen ser librados. La mujer fue librada con su familia de la destrucción por esa causa. Ella tenía fe en el Dios real, que había escuchado. Existe un Dios que fue el creador de la tierra y de todo, y ese Dios un día va a llegar aquí, va a llegar con su pueblo y va a conquistar. Y ella decidió ponerse del lado de ese Dios vivo. Aunque nosotros no habíamos escuchado mucho a veces acerca del Dios vivo, pero hermano, fue la fe la que un día nosotros pudimos creer en Él cuando nos presentaron con la palabra de Dios, en el Dios vivo, aunque habíamos escuchado de Él. Y de ahí, hermano, lo que hacemos es movidos por la fe que tenemos en Él. Entonces fue una fe viva la que la justificó, no para con Dios, sino delante de los hombres que ayudó, y también para con los de su familia. Porque cuando llega entonces el pueblo de Israel, sacan a toda su familia, la ponen aparte, la salvaron, porque ella había actuado con la fe en ayudar, unirse a la causa. Un pasaje en Hebreos 13:31 dice así: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe. Entonces no existe ninguna controversia entre Pablo y Santiago en cuanto a la ley y las obras. Pablo afirma que nadie puede ser salvo por las obras de la ley escrita, y Santiago dice que el que es salvo debe mostrar las obras de la fe, porque es un creyente. Entonces, yo sé que lo hice esa ilustración antes, ¿verdad? Acerca de lo que son las obras que el creyente hace, de lo que está hablando, porque al principio cuando comenzamos a estudiar este libro fue así, de esta manera. Entonces Abisaí, si puedes venir por aquí. Entonces hay una creencia es universal. Si tú te portas bien, si tú ayudas a los demás y todo, tú tienes una posibilidad de que cuando tú te vayas de este mundo, tú puedes ir al cielo con Dios. Haz todo lo que tú puedas hacer, hazlo bien, ayuda a todo el mundo. Estas son las obras de la ley. Pero estas obras, según Pablo, no lo pueden llegar aquí. Esta es la fe. Esta es la línea de la fe. No lo pueden llevar aquí porque ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Pero cuando él escucha de Jesucristo y cree en aquel que le amó y se entregó por él, él lo recibe por gracia y por fe. Y entonces él llega a lo que es la línea de la fe y cruzó. De aquí para adelante, él ya no puede ser, digamos, ya no me importa lo que es la ley, yo ya no voy a ayudar a nadie, yo ya voy a andar quebrando ahí los focos de los vecinos y voy a andar haciendo toda clase de maldad. No, él ahora tiene que ser mejor que como cuando estaba acá. Porque ahora él tiene otro propósito de hacer obras, no de la ley para ser salvo, sino de la fe, porque ya es salvo. Entonces las obras aquí no le sirven para nada. Y el mundo ciego está pensando siempre así. Piensan que un día van a llegar delante de Dios y Dios tendrá una balanza donde ponga las obras malas y las obras buenas, y según si se va para las obras buenas, qué bueno, me voy a sufrir menos. No, no es así, porque una sola pecado condena a la persona. Pero cuando cruza lo que es la fe, está de este lado, tiene salvación, tiene vida eterna, pero él no puede parar de hacer las obras. Pero estas obras son porque ya tiene salvación. Debe ser mejor. ¿Recuerdan? Les he explicado muchas veces, cuando yo trabajaba en el servicio postal, yo tenía manejado un auto del gobierno y yo me podía estacionar donde fuera, lo rojo, lo verde, lo azul, lo amarillo, o hasta lo morado. La policía no podía decirme nada porque yo soy del gobierno. Así, mira, Satanás no puede hacer nada con un salvo porque ya es de Dios. Pero en la oficina me decían: no queremos verte estacionado en lo rojo, en lo azul, no queremos verte que quebrantes tú la ley, porque entonces te vamos a dar un castigo. Los que me castigaban más bien es el propio gobierno, no lo que es la ley, porque la ley no tenía poder sobre lo que yo hacía. Entonces ahora nos dijeron: tú tienes que ser ejemplo de los demás.
Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo de los demás. No para salvación, sino porque ya tenemos. Y estos son los frutos de la fe. Diferente a las obras de la ley. Dice Pablo, ustedes no pueden ser salvos por las obras de la ley. Y Santiago dice, tu fe tiene que llevarte a hacer los frutos de la fe. Si no, tu fe, ¿qué pasa con tu fe? Está muerta.